a ver los métodos para resolver problemas de valores de frontera y vamos a aplicar los dos que estudiamos, que son el método de tiro al blanco y el método de diferencias finitas, tanto en Excel como en MATLAB, y vamos a ver el toolbox adecuado en MATLAB para poder resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Que es algo bastante parecido prácticamente al de valores iniciales, solo hay que hacer un paso intermedio, pero es bastante práctico. ¿Okay? Entonces vamos a empezar en Excel y vamos a recordar el problema así que teníamos nosotros, creo que está por aquí al final, este ejemplo. Entonces teníamos una ecuación diferencial que explicaba la transferencia de calor a través de una varilla, desde una temperatura de una pared hasta otra temperatura. Entonces el calor por conducción a través de la varilla se da, ¿verdad? Obviamente de la temperatura más alta hasta la temperatura más baja. Pero el perfil de temperatura se puede encontrar mediante esta ecuación diferencial de segundo orden. Ahora, las condiciones que me da la ecuación diferencial son que en el punto 0, donde x vale 0, o sea la longitud de la varilla, donde x vale 0, tomamos como referencia este punto de acá. Hicimos este es el punto donde la longitud es 0, la temperatura es 40, y donde x vale 10, la temperatura es 200. Entonces esto se trata de un problema de valores de frontera porque me están especificando en un punto 0 y en un punto igual 10. ¿Okay? Entonces ahora esta TA es la temperatura del medio o temperatura del ambiente, pero aunque en el libro le especifica como 10, nosotros vamos a tomarlo como 20 grados Celsius. Ok, para hacer un ejemplo un poco más real hacia la realidad de nuestro país. Entonces vamos a ponerlo de 20 grados Celsius y H' es el coeficiente de transferencia de calor, que en este caso es 0.01 metros a la menos 2. De tal manera que todas las unidades son consistentes, pues, y lo podemos sustituir así. Vamos entonces a hacerlo en Excel. Voy a copiar estas ecuaciones de aquí y lo vamos a pegar aquí a la derecha para que lo tengamos de referencia. Entonces, recuerden que el problema del valor de frontera se puede resolver con el método de tiro al blanco y el de diferencias finitas. Vamos a empezar con el método de tiro al blanco. Entonces este método consiste en que lo resolvamos aplicando el método de Runge-Kutta de cuarto orden, pero lo que vamos a hacer es, al transformar nuestra ecuación diferencial de segundo orden en un sistema de ecuaciones diferenciales, lo que nosotros hacemos es que la condición, ¿verdad?, inicial en 0 la sabemos, pero la condición de la derivada no se conoce. Okay, entonces nosotros asumimos un valor kappa. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a trabajar como que si estamos con Runge-Kutta normal. En los problemas de valores iniciales ponemos ahí, ¿verdad?, la iteración. Ponemos luego la variable independiente, que en este caso es x. Vamos a poner todo esto centrado. Entonces la variable independiente x en este caso, y las dos variables serían temperatura y z, que es la derivada de la temperatura. ¿Okay? Y luego tendríamos los alfa. Alfa 1 para T, alfa 2 para la temperatura, alfa 3, perdón, sí, alfa 3 para la temperatura, alfa 4, y asimismo vamos a hacer para la variable z, que es la derivada. Entonces aquí solo le cambiamos por z. Ahora, la longitud de paso sugerida acá en el problema es de es de 2, ¿verdad? Porque aquí tenemos delta x es 2, lo que nos sugiere. Vamos a aprovechar las capacidades de Excel para que nosotros podamos hacerlo. Veamos qué tanto afecta que tomemos h de 2 o h de 0.1, a ver qué tanto varía en la solución, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa práctica también. Por lo tanto, vamos a declarar aquí arriba que h, el valor de h,
que le vamos a poner, ¿verdad?, un valor determinado aquí. Y lo vamos a marcar. Ahora, si yo después quiero hacerlo para punto 1, lo vamos a hacer de tal manera que yo lo pueda cambiar y él automáticamente, claro, voy a tener que hacer una pequeña modificación hacia cuántos datos más necesito, pero él me lo va a ir aplicando. Entonces vamos a empezar con 2. Recordemos que en el punto inicial en 0 x vale 0, entonces le ponemos el valor 0 y la temperatura es 40. Ahora, ¿qué sucede? Que el valor de z, que es la derivada de la temperatura, no lo sé, porque la otra condición inicial es en x igual 10. Entonces yo esto no lo conozco. Le vamos a poner un valor que asumimos, vamos a ponerle un 10 ahí, para un valor de 10. Ahora, alfa 1, ya vamos a ir haciendo las ecuaciones. Estas ecuaciones las teníamos de referencia. Esta es la... Vamos a abrirlo en nuestra conferencia anterior. Aquí están. Ok, para z. Aquí solo resultaba sustituir un yecuta y los vamos a poner aquí a un ladito, porque eso es lo que necesitamos ahora. Ok, entonces vamos a volverlo a poner para moverlo. Vamos a hacerlo aquí abajito porque de todas maneras es la primera columna la que necesitamos llenar. La primera fila, perdón, la primera fila. Entonces, miren, aquí tenemos ya las ecuaciones. Recuerden que la primera ecuación t' igual z, es bien sencilla. Ya la segunda ecuación es la que implica la segunda derivada, lo que nos da la función original. Entonces nosotros vamos a ir aquí sustituyendo para cada uno de los alfa. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Entonces tendríamos alfa 1 para la temperatura es igual a h, entonces va a ser igual. Entonces ahora lo que vamos a hacer, en vez de escribir el valor de h, vamos a seleccionarlo. Apretamos F4 para que quede bloqueado. Se le agregan estos dos símbolos de dólar, de esa manera esta celda ya no se va a mover cuando yo arrastre hacia abajo toda la otra fórmula. Entonces sería h por el valor de z. ¿Se fijaron? Z. Y eso es todo. Ahora vamos a sacar alfa 1 de z. Lo tenemos aquí. Entonces esto va a ser igual a h. Apretamos F4 por, abrimos paréntesis. Entonces ahora tenemos menos 0.01 por, abrimos otro paréntesis, 20 menos la temperatura, que sería esta temperatura. Cerramos paréntesis, listo. Vamos con alfa 2. Ahora alfa 2 va a ser igual h, volvemos a bloquear la celda con F4, multiplicado por, ahora viene z, sería z más alfa 1 de z entre 2. Entonces alfa 1 de z está aquí, dividido entre 2, cerramos paréntesis. Para alfa 2, nosotros tendríamos esta ecuación de acá, entonces le ponemos igual h, volvemos a apretar F4, multiplicado por, abrimos paréntesis, menos 0.01 por, abrimos nuevamente paréntesis, y ahora vendría 20 menos, abrimos otro paréntesis, porque donde aparezca la temperatura yo le tengo que agregar ahora, seleccionamos T, más el alfa 1 de la temperatura entre 2, como está la ecuación de aquí. Cerramos 3 veces paréntesis ahí. Vamos con alfa 3, entonces este sería igual h, entonces bloqueamos nuevamente por, abrimos paréntesis, z más alfa 2 de z. Entonces aquí está sucediendo lo que cuesta seleccionarlo, porque aquí lo que está, la fórmula, ¿verdad?, está superponiéndose la celda. Entonces yo le digo, bueno, hagan clic en otra celda y después con la flechita del teclado bajan a la celda que quieren, que sería esa. Entonces sería z más alfa 2 de z. Estoy con alfa 3, ¿verdad? Alfa 2. Aquí cometí un error, ¿verdad? Porque alfa 2 de z. Entonces estamos por acá. Alfa 3 h, que ya lo hicimos por, abrimos paréntesis, z sub k, ya está seleccionado, más
alfa 2 de z. Entonces eso es lo que hay que fijarse. Este alfa entre 2. Listo. Ahora para alfa 3 sería igual h, la bloqueamos, multiplicado por menos 0.01, multiplicamos, abrimos paréntesis, 20 menos, abrimos otro paréntesis y abriría la temperatura más alfa 2 de la temperatura entre 2. Y para alfa 4, ahora para la temperatura sería igual a h, entonces h lo bloqueamos por, abrimos paréntesis, z sub k más alfa 3 solamente, alfa 3 de z. Cerramos paréntesis y para alfa 4 sería igual h, bloqueamos, multiplicado por menos 0.01, multiplicamos por 20 menos, abrimos nuevamente paréntesis, temperatura más alfa 3 de temperatura. Y hemos terminado nuestros cálculos. Ahora, para el siguiente punto, x va a valer ¿cuánto? Vamos a decir, este valor va a ser igual al valor anterior más h. Y lo bloqueamos. Luego la temperatura nueva va a ser, aquí está la ecuación, la temperatura va a ser igual a la temperatura anterior, del punto anterior, más, abrimos paréntesis para poner un sexto, multiplicado por, abrimos paréntesis, ahora viene alfa 1 de t, más 2 veces alfa 2 de t, más 2 veces alfa 3, más alfa 4. Cerramos paréntesis, enter. Ok, entonces ya nos da 60. Y z va a ser igual, aquí está la ecuación, entonces sería el z anterior más, abrimos paréntesis, un sexto, espérense que aquí me parece que lo hice mal, igual al z anterior más, abrimos paréntesis, un sexto, multiplicado por, abrimos paréntesis, alfa 1 de z, más 2 veces alfa 2 de z, más 2 veces alfa 3 de z, más alfa 4. Listo, entonces, ahora, estos alfa simplemente los arrastramos una fila más para completar. Vamos a borrar estas ecuaciones que tenemos aquí. Y ahora lo que procede es que podemos, al estar completa de la segunda fila, arrastrar hasta llegar a los 10, que es la longitud. Entonces vamos a poner el esquema que tenemos aquí para que observemos qué es lo que está pasando. Que tenemos nuestra barra, nuestra temperatura, iniciamos en 40, esto está bien, pero mi valor final debe llegar con este valor que asumimos, que este es el valor que yo estoy asumiendo, y esto que está, digamos, en, no sé, hay un color rojo, es el valor que debemos de llegar. Y vamos a cambiarle para que cada uno tenga. Ok, entonces este valor es el valor donde estoy iniciando. Asumiendo un valor de z, yo llego a 168, lo cual debe ser 200. Entonces, según el caso de ayer, dijimos, bueno, probemos ahora con un valor de 15. Nos pasamos hasta 227. Entonces va a estar entre 10 y 15. Sin embargo, Excel tiene una función que se llama buscar objetivo, que ya se la voy a enseñar, para que él te haga automáticamente todo y te calcule para qué valor necesitas aquí para que aquí llegue exactamente a 200. Entonces ya les voy a explicar la función. Nosotros nos iríamos a datos, ok. Entonces aquí en datos nos vamos ahora donde dice análisis de hipótesis, y acá está esta función que se llama buscar objetivo. Entonces le vamos a dar clic
Y ahora está este cuadrito en el cual yo tengo que especificar tres cosas. Okay, entonces, definir la celda con el valor de tanto cambiando la celda tal. Entonces, yo quiero, ¿cuál es mi problema? Yo quiero que este valor llegue a 200 cambiando el valor de capa, que sería este. Entonces, yo quiero que la celda, ahí está, esta celda tenga el valor de 200 cambiando la celda esta de aquí. ¿Verdad? Está fácil de entender. El problema consiste en que yo estoy probando, estoy iterando aquí, ¿verdad? Suponiendo un valor para que aquí llegue a 200. Entonces yo digo, ese mes, definir la celda a la que yo quiero que llegue a ese valor, con qué valor quiero que llegue, que sería 200, y cuál es la celda que Excel va a estar cambiando, que sería esta. Le damos a aceptar y listo. Ve, han encontrado una solución. El valor de Z debe ser 12.69, que ese es el valor de la derivada. Y con esto, él alcanza los 200 grados Celsius exactos. Que se fijaron, entonces nos da exactamente lo mismo que nos daba al resolverlo acá. Si 12.691. Ese es el valor al que llega a 200. 12.6, ahí redondeándolo a 91, ¿verdad? Entonces ahí está, este nos da mucha más exactitud todavía. Si nosotros hay más precisión, disculpen, mejor dicho. Más cantidad de dígitos si nosotros lo estiramos un poquito más, pues, pero llega a un punto que no es necesario demasiados dígitos. Entonces ahí, ya con esto nosotros hemos resuelto este problema de valor de frontera. ¿Qué hubiera pasado si nosotros lo hubiéramos hecho con más cantidad? Vamos a copiar esto de aquí, lo vamos a pegar aquí abajo. Entonces vamos a decirle que H va a valer, todos estos ahora están relacionados con este H, no, con el H de aquí. Sí, porque es la que no cambia. Okay, entonces vamos, lo que voy a hacer es copiarlo y crear una nueva hoja. Okay, entonces ahora le vamos a decir que sea 0.1, sea una longitud mucho más conservadora. Entonces ahora tendríamos que expandir esto hasta llegar a los 10. Aquí ya me pasé, entonces hasta 10. Vamos a cambiar el formato de esta. Ok, entonces ahora si se fijan, al poner un h de punto 1, pues en vez de tener 4 puntos intermedios voy a tener 100. Bueno, 99, pues 99 puntos intermedios y el extremo que sería el punto 100. Entonces ahora esto, como los cálculos, esto no varía porque el h está fijado siempre a este valor, entonces él me lo hace automáticamente. Aquí tenemos una mayor precisión. Y si se fijan, ¿cuánto cambia el resultado? Miren, cambió en 200.00256. O sea que estamos en las milésimas. Ya, un error en milésimas. Incluso un H de 2, ¿verdad? Que es un H bastante grande en este caso. Que lo cambiamos a un H 20 veces menor. La precisión, pues, la desviación con el resultado es muy pequeña. Vamos a volver a aplicar la función buscar objetivo aquí para que me calcule el verdadero valor que debe ser en capa. Entonces le decimos, ¿verdad? De nuevo, datos, buscar objetivo, definir la celda. En realidad la celda que vamos a definir es la final, con el valor 200, cambiando la celda y nos regresamos. Y esta es la que va a cambiar, aceptar. Hace una pequeña modificación y ahora ya va a llegar a los 200. Cerradito. Entonces, el valor de capa 12.6904. El valor que tenemos acá es 12.6906. ¿En cuál confiaríamos más? En este. Claro, aquí la diferencia es mínima, pues, pero este da más exactitud porque tomamos un H más pequeño. Entonces, si graficamos,
Vamos a crear una gráfica. Aquí recuerden que la solución es X versus la temperatura, o mejor dicho, la temperatura versus X. Entonces seleccionamos las dos columnas, le damos en insertar un gráfico. Ahí tenemos el gráfico. Este es el perfil de temperatura a lo largo de la barra, desde los 40 hasta los 200. No es lineal realmente, sigue cierta curvatura. Es como lleva más o menos como una cuadrática o una exponencial. Entonces vamos a hacerlo ahora para abajo, este de aquí. Insertar otro gráfico. Se nos va a hacer, ¿verdad? Tantos marcadores, escogimos tantos puntos intermedios que realmente ahora se nos van a hacer puros puntos. Entonces esto no cambia de esto realmente. Pues si ustedes se fijaron, la diferencia era en las milésimas al final. Y eso que el error se va acumulando. Y el último cálculo, el error fue en las milésimas. Por lo tanto, ustedes pueden observar que el método idóneo siempre para aplicar es Runge-Kutta de cuarto orden cuando tengan que resolver ecuaciones diferenciales numéricamente. Entonces esto, pues si nosotros lo superpusiéramos con esto, pues no va a haber realmente apreciable así visualmente una variación. Hemos resuelto este problema de tiro al blanco. Básicamente ya se fijaron que es lo mismo como hacíamos con problemas de valores iniciales. El detalle es que asumimos un valor inicial para la variable de la derivada que nosotros hayamos creado pues para poder resolver la ecuación diferencial de segundo orden, y probamos. Al final me tiene que llegar a 200. Si nosotros empezamos, supongamos que alguien hubiera dicho, vamos a suponer un valor de 5. Ok, con 5 llego a 109 grados. No me sirve, vamos a poner un valor de 10. Llegamos a 168. Ok, probemos con un valor, como estábamos, ¿verdad? 15. Me pasé. Entonces en vez de estar manualmente, ya saben que está la función buscar objetivo, y con esa función pues te va a encontrar el valor rápido. Eso sería el método en Excel para el caso del tiro al blanco. Ahora, ¿cómo haríamos en Excel el método de vamos a ponerlo por acá? El otro método, que sería el de diferencia finita. Entonces aquí en realidad vamos a borrar bastantes cosas, porque este método consiste en que nosotros vamos a buscar aquí la presentación, vamos a crear una matriz, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es sustituir la ecuación diferencial de segundo orden que tenemos con una aproximación de diferencia finita que cambia según el orden de la ecuación diferencial. Si es de segundo orden, ocupamos esta diferencia finita. Entonces lo que hacemos luego, aquí es la misma ecuación. Como está acá la segunda derivada, nosotros la intercambiamos por su diferencia finita y la igualamos al valor que tenga esta ecuación diferencial. Despejamos acá esta ecuación y llegamos a la ecuación característica para este método, ahora que es la de abajo, esta de aquí. Entonces esta ecuación que tenemos abajo es la que nosotros vamos a ir sustituyendo para cada valor de i, y vamos a ir encontrando ecuaciones. Vamos a tener varias ecuaciones lineales. En este caso son 4 ecuaciones, estas que están entre paréntesis, la 1, la 2, la 3 y la 4, y estas ecuaciones las convertimos en un sistema matricial. Esto es lo que vamos a ocupar. Entonces para diferencias finitas prácticamente es resolver un sistema como lo vimos en los primeros casos, un sistema de ecuaciones. Entonces esto ya más o menos lo manejamos, cómo hacerlo en Excel. Entonces vamos a crear la matriz A menos 2.04 1 0 0 1 menos 2.04 1 0 0 1 menos 2.04 y 1 0 0
1 menos 2.04. Y ahora el vector B, que va a ser menos 40.8 menos 9.8 menos 0.8 menos 200.8. Vamos a enmarcarlo. Entonces recuerden que tenemos que sacar la inversa de A. Vamos a enmarcarlo también. Esto lo hacemos con la función m inversa. Abrimos paréntesis, seleccionamos toda la matriz, cerramos paréntesis. Esto me calcula un solo valor, entonces lo que hacemos ahora es seleccionar todo el rango, presionamos F2, Control Shift Enter y me lo hace el resto. Ahora vamos a sacar el resultado, ¿verdad? Que sería el vector de temperatura. Este es, acuérdense, la inversa de A por B, entonces sería igual M mult, para que se multipliquen dos matrices. Tenemos la matriz inicial, punto y coma, la otra matriz, que en este caso es el vector B, cerramos, y ahora lo que hacemos es seleccionar F2, Control Shift Enter, y tenemos los valores intermedios. Entonces nuestro vector completo de temperatura va a ser este vector que nosotros pusimos más los valores. Vamos a pegar aquí valores para que me quede, pegar valores más los valores iniciales, que eran 40 y 200. Entonces esta es la solución. Vamos a quitarle borde acá, ¿verdad? Entonces recuerden que en X era 0, 2 y así, ¿verdad? Hasta llegar a 10. Esta sería mi solución. Y vamos a comparar los valores que me da aquí con la columna. Vamos a copiar con la columna que tenemos aquí. Los vamos a pegar. Parece que me debe copiar, pegar. Ok, miren, 40, 65.9698, 65.95, 19, 93.77, 93.74, 124.53, 124.50, 159.48, 159.45. La diferencia es pequeña. Ahora viene una pregunta muy interesante, ¿verdad? ¿En qué pregunta están pensando ahorita? ¿Cuál de los dos métodos es más preciso? ¿O cuál tiene mayor, nos entrega una mayor exactitud? Vamos a... No sé por qué está regresando aquí este valor. Pegar valores. Ahí está. Le hago la pregunta a ustedes. ¿Cuál creen que puede ser, en esta discrepancia que hay, cuál de estos valores es más confiable? ¿El que hicimos por diferencias finitas, que está aquí a la izquierda, o este que sería el resultado? El otro le vamos a poner T barra para que no. Sería este por el método de tiro al blanco, pues que aplicamos Runge-Kutta. Okay, sí. Nadie quiere hablar, pues la respuesta sería que es el método en el que aplicamos Runge-Kutta. ¿Por qué? Porque el método de diferencia finita ocupa una aproximación, y si se fijan lo hacemos pues igual para los puntos discretos, pero este ocupa una aproximación de la derivada, ¿verdad? Que contiene un determinado error. Es como sacar una derivada numérica. La derivada numérica va a contener un determinado error de aproximación. Aquí está, por aquí vamos a buscarlo. Okay, yo aproximo la derivada a esta expresión algebraica, okay, lo cual no es 100% cierto, o sea, no es una equivalencia idéntica, es una aproximación, porque acuérdense que la derivada viene siendo como la pendiente en un punto. Aquí lo que estamos haciendo es sacar
una pendiente a través de 3 puntos, pero no es lo mismo pues que la pendiente exacta, la derivada en un determinado punto que es la tangente. Aquí es como que estemos sacando una secante pues. Entonces no es la aproximación más correcta. En cambio, el método de Runge-Kutta de cuarto orden, aunque haga algo parecido que saca aproximaciones, pero los 4 alfa sacan más puntos y tienen más correctores, de tal manera que la precisión que se alcanza es grandísima. Mientras que en este caso es un método un poco más, sí, ¿verdad? Que esta aproximación es de menor orden de exactitud. Por lo tanto, chicos, ya saben pues la diferencia. Aunque va a ser muy pequeña, claro, si quisiéramos lograr una mejor precisión con diferencias finitas, también está lo de hacer h más pequeño. Sin embargo, en este caso sí es muy sensible el procedimiento, porque con tener un h, por ejemplo, ya de 1, ya la matriz en vez de ser 4×4 se me transforma en 8×8. Ya es una matriz más complicada de hacer, y si nos hiciéramos esta misma analogía de sacar h de 0.1, nos quedan 100 puntos. Nos va a quedar una matriz de 100 valores. Entonces es algo increíble, ¿verdad? Está resolviendo una matriz de 100%. Por lo tanto, la sugerencia sería de que pues ambas aproximaciones son buenas. Ustedes deciden por qué método resolverlo, cuál les gusta más. Pero en este caso, pues, sepan eso, pues que el de diferencia finita tiene es muy pequeña, pues, la desviación. Las dos son bastante aceptables. Ya. Nada más que el de Runge-Kutta de cuarto orden, pues les va a dar la mejor aproximación. Miren que son decimales, pues realmente. Son decimales en la centésima, donde está el error. Y como es temperatura, ¿verdad? Imagínense reportar una centésima en temperatura, pues como que no es tan, en este caso, pues así que demasiado importante. Incluso las milésimas en las temperaturas, pues ya hay dispositivos que no llegan a medirte en milésimas. Los termómetros están a veces de más o menos 0.5 grados Celsius, algunos, y hay otros, los digitales, pues que siguen a mayor precisión, pero te dan hasta las centésimas. Entonces está muy aceptable en este caso. Vamos a ver ahora el método cómo se resuelve en MATLAB. Entonces estos dos casos serían en Excel, tanto el de tiro al blanco como el de diferencia finita. Claro que en diferencia finita ya partimos de la matriz. Sepan de que está el procedimiento previo de que nosotros igualamos la misma aproximación de la segunda derivada a la forma que tengamos de la ecuación, y prácticamente hay que hacer este despeje, luego encontrar la ecuación característica de lo que vamos a ocupar en la matriz, que sería esta ecuación resaltada, y con esta nosotros vamos sustituyendo para temperatura, para i igual 1, todos los valores, ¿verdad? Y vamos creando nuestra matriz al final. Imagínense hacer esta sustitución 100 veces. Claro, hay un patrón repetitivo aquí, ¿verdad? Prácticamente aquí toda la matriz es una matriz de banda que vos podés hacer. La diagonal tiene el mismo valor y todas las diagonales adyacentes tienen el valor de 1. Y lo único que cambia es que el primer valor es menos 40, todos los valores intermedios son menos 0.8 y el último valor es menos 200.8. Esto así se mantiene. Es como que estiráramos las filas de en medio, las repitamos la cantidad de veces que necesitemos y saquemos pues más columnas. Así se formaría, pues. Ok, entonces eso sería ahora con el caso de diferencias finitas y con tiro al blanco para Excel. Vamos a ver ahora cómo resolverlo en MATLAB con los turbos. Esto igual se los voy a guardar. No se preocupen para subírselos a la plataforma para que lo tengan de ejemplo. Ahora vamos a ver la parte en MATLAB. Solución de ecuaciones diferenciales con problemas de valores de frontera en MATLAB.
vamos a aprender con los toolbox apropiados que son para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, si se acuerdan, el ODE45 era el comando por excelencia para resolver problemas de valores iniciales. ODE45. En este caso, nosotros tenemos dos funciones para resolver problemas de valores de frontera: la BVP4C, BVP5C. La de 4C es de orden bajo y la de 5C es de orden alto. Por lo tanto, ahí ustedes ya saben, ¿verdad? Nos vamos por la BVP5C. Es más eficiente. ¿Qué significa estas siglas? Esto está en inglés. Boundary Value Problem. Problema de valor de frontera. Eso es lo que significa. Boundary, que es frontera o límite. Value de valor, y problem es P. Okay, entonces ahí estaríamos con esta explicación. Este es el que vamos a utilizar. Y entonces nosotros ya les voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Vamos, si tenemos que hacer una función para el problema de valores iniciales, vamos a crear ahora dos funciones para el problema de valores de frontera. Siempre, aquí está la sintaxis que vamos a seguir. Vamos a seguir los mismos pasos que hacíamos. Aquí dice similar para problemas de valores iniciales. Abrimos un nuevo script, creamos una función en la primera línea y escribimos la ecuación diferencial o las ecuaciones diferenciales en la después en la segunda línea. Ahora vienen todas las ecuaciones. Nos acordamos de ponerlo en forma vertical, que eso es algo que pide el método. Y luego, esta es la novedad. Para cuando tengan ustedes un problema de valores de frontera en MATLAB, van a crear una función que contenga las condiciones iniciales. En la primera línea van a escribir function. Nosotros pues le podemos poner ahí res de resultado va a ser igual a boundary conditions function. Esta le pueden editar el nombre que ustedes quieran, pero yo les sugiero que utilicen estos mismos nombres para no confundirnos, ¿verdad? Es ya algo por defecto. Y de A y Y de B son las condiciones de la variable en el punto A y en el punto B. Miren que aquí en MATLAB no usa aquello tanto de, ¿verdad? Le ponemos las condiciones límite que me está dando el problema. Ahora, si las condiciones iniciales son, por ejemplo, Y en el punto A igual a, Y en el punto B igual B, entonces nosotros le ponen de la forma, pues, Y de A menos A, Y de B menos B. Es decir, las condiciones se tienen que poner como que la estamos restando e igualándolas a cero. Si se acuerdan, en el caso anterior era la temperatura en X igual 0 valía 40. Entonces aquí le pondrían T entre paréntesis, T de A 1 menos 40. Y la otra se pondría, ¿verdad? T de B 1 menos 200. Listo. Eso es todo. Y ahora vamos a crear la matriz de condiciones iniciales. Entonces en este caso ocupamos estos comandos. Así vamos a utilizar la sintaxis como está. Entonces siempre así como está linspace. Este es el vector que vamos a crear para las condiciones iniciales. Prácticamente aquí le decimos al programa cuántos valores queremos. Si se acuerdan, en el caso anterior le decíamos, bueno, entre el punto A y B quiero 10 datos, incluyendo el punto A y B. Nosotros teníamos 6 datos: X0, X2, X4, X6, X8 y X10. Entonces ahí le podemos especificar los datos que queramos. Si queremos ponerle 100, pues él ya saben que va a tomar un H más pequeño. Y ahora vienen los valores que nosotros vamos a suponer. En este caso, ¿verdad? Recuerden que aquí yo les explico que lo que está en naranja es lo que nosotros vamos a cambiar nada más. Entonces nosotros aquí suponemos un valor inicial, le damos el valor de 0, recuerden, en 0 es 40 en el caso de la varilla. Y luego vienen los kappa. Aquí solo vamos a poner, si es de segundo orden, solo necesitamos un kappa. Si la ecuación fuera una ecuación diferencial de tercer orden, pues necesitamos 2 kappa. Aquí
pues le pondríamos un solo capa. Recuerden que en el problema comenzamos con 10 para capas, le ponemos ahí el valor. Y luego ejecutamos este comando. Soluciones iniciales va a ser igual. Ocupamos la función de problemas de valores iniciales para que él nos cree una malla para X y para Y. Eso es para que él cree todos los puntos que nosotros necesitamos calcular. Ok, eso es todo. Y luego venimos a ejecutar el comando principal, que es bvp5c. Lo que esté en naranja es lo que nosotros vamos a editar. Sol por la solución, ¿verdad? La solución va a ser igual a, llamamos a la función con arroba, llamamos las condiciones iniciales con arroba, si le llamamos bcfun como estaba, así queda, y sol init, que eran las soluciones iniciales, también lo podemos llamar con ese valor. Okay, aquí está la explicación. Sol es la variable donde se va a almacenar la solución, o de fun es la función a la que nosotros le llamamos. Aquí le podemos poner varía, por ejemplo, que el problema se trata de una varía, o calor, o algo así, ¿verdad? Relacionado. bcfun es la función con las condiciones iniciales, y sol init son las condiciones iniciales que nosotros creamos, donde especificamos los capas y todo eso. Eso sería todo, y ya con eso él te lo va a calcular. Ahora, nosotros podemos graficar con el comando plot. En soluciones se va a almacenar tanto la variable X como la variable Y. Todo se va a almacenar. Entonces, para llamar cada una de esas variables le ponemos sol.x y sol.y en dependencia de las variables que nosotros ocupamos. Y si fuera, por ejemplo, que en vez de Y ocupamos T, que es la temperatura, en este caso, pues ahí le ponemos T. Y ahí está, ¿verdad? Las condiciones. Esto nos va a crear la gráfica. Le agregamos los títulos y listo, ¿verdad? Vamos manos a la obra entonces. Vamos a ir siguiendo cada uno de estos pasos. Entonces recuerden que ahora son dos funciones. Creamos un nuevo script. Vamos a poner a un lado lo que es MATLAB, y aquí a la derecha vamos a poner lo que es PowerPoint para que lo tengamos de consulta. Entonces creamos un nuevo script. Ahora la función, ¿verdad? Así como hacíamos el problema de valores iniciales, vamos a seguir la sintaxis del problema, ¿verdad? Que es de temperatura de X va a ser igual, pongámosle varilla a la función, a donde vamos a poner las ecuaciones, porque es una varilla metálica que se calienta de un punto a otro. Entonces aquí esto depende de X y de la temperatura. ¿Ok? Ahí vamos bien. Entonces ahora el paso número 3 viene a escribir el sistema de ecuaciones diferenciales. Recuerden que el sistema de ecuaciones diferenciales, vamos a buscarlo, lo tenemos aquí, t' igual z, o sea, esta sería serían pues las variables que nosotros tenemos, pero aquí recuerden que esto es como que fuera y1 y y2, o t1, t2. Entonces vamos a ponerle dt de x1, la primera función va a ser igual, depende de, en este caso, de z. ¿Okay? Aquí es donde se ha creado la otra variable. Entonces sería depende de t2, y la otra dt de x2 depende de menos 0.01 por 20 menos t1. Y recuerden que las variables dependientes le llamamos t, como que fuera temperatura a todo. Si ustedes quieren le pueden cambiar la nomenclatura y es si los confunde mucho. Entonces podríamos hacer ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que dice yo? Que t es la variable original, como la y. Entonces t queda como t. Y z, t ¿verdad? Vendría siendo t1. Y z viene siendo t2, que sería la otra variable, como que fuera y2, ¿verdad? Que es la de la derivada. Recuerden que MATLAB pide que ocupen una nomenclatura para la variable dependiente. Una sola, t1, t2, t3, si tuviéramos otra variable ahí.
Entonces así lo expresaríamos. Recuerden que z viene siendo la segunda variable y t es la primera, por eso es que ahí es donde le indicamos la derivada de t, que sería 1, y la derivada de z, que sería la segunda variable 2. Le ponemos esa nomenclatura. Y recuerden que después de eso nosotros tenemos que agregar, así que aquí está, ponerlas en formato vertical. Entonces le decimos dt dx dt de x primo, para que quede ya en forma vertical. Guardamos, si le pusimos varilla, guárdenlo así. Y vamos a crear ahora otra función, para que esta sería lo nuevo, la función para las condiciones iniciales. Abrimos un nuevo script, ponemos function res, puede ser de resultado, ¿verdad? Aquí les sugiero que siempre utilicen esa función, nada más que si la guardan en una carpeta, esta función les va, o sea, si quieren resolver varios tipos de problemas de frontera, entonces les sugiero que les cambien. En cada uno le pueden poner uno, ¿verdad? O dos, porque en MATLAB, si vos creas una función, él busca ese nombre, y si ya la tenés repetida, creas un conflicto. Entonces tenés que especificar para este nombre. Como lo vamos a hacer una sola vez este problema, entonces nosotros está bien, pues dejarle el nombre por defecto. Y ahora vienen las condiciones YA. Bueno, en este caso sería TA y TB, que es las dos temperaturas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poner? Bueno, res, que es el resultado, va a ser igual TA 1 menos 40, ¿verdad? Era la primera opción. TB1 menos 200. Ahora yo les comento, ¿por qué 1? Recuerden que 1 se refiere a la variable temperatura. Vamos a ponerlo aquí en comentarios. T1 era T, que era temperatura, la temperatura. Y la variable T2 se refería a Z en nuestro ejemplo. Disculpen. Es Z, que es la derivada, la primera derivada de la temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué condiciones me da el problema? Las condiciones que me da el problema son no para la derivada, en ningún caso se especifica la derivada. Me dice T en el punto 0 es 40, T en el punto 10 es 200. No me dice la derivada de T en el punto 10 es tanto, ¿comprenden? Si la condición de aquí fuera la derivada de la temperatura en x igual 10 vale 20, por ejemplo, yo pondría aquí que como es la derivada, yo pondría T2, ¿comprenden? Pero la condición es que siempre está para la temperatura. T en el punto extremo de un extremo es 40, en el otro extremo es 200. Por eso es que aquí va este 1 en ambos, porque este subíndice 1 se refiere a la variable T número 1, que es la temperatura, la variable T número 2 es la Z. Ok, entonces casi siempre va a ser así, pues es demasiado raro, no he visto un problema donde les diga, ok, las condiciones límites son, puede suceder, pues, pero puede ser, la condición límite es que la temperatura en este extremo de una placa vale 40, la temperatura en el otro extremo vale 100, por ejemplo. Si fuera otro problema que les dice de transferencia de calor, la temperatura en un extremo de la placa vale 100 grados, pero en el otro extremo de la placa la temperatura no va a cambiar, ¿ok? Eso significa que la derivada en ese lado es 0. Entonces ya ahí ustedes le pondrían esa condición, T menos 0, T sub 2 menos 0. Eso significaría que la derivada en este punto no va a cambiar, ya sea porque es se va a mantener isotérmica esta placa. Entonces ya ahí
están las condiciones, según cómo se lo especifica. Con esto, vamos a regresar por aquí. Ya creamos nuestras condiciones iniciales, vamos a guardarlo. Ya saben, se llama bcfun. Y ya creamos nuestras dos condiciones. Ahora seguimos estos pasos. Nos vamos a la ventana de comandos de MATLAB. Ya ocupamos las dos condiciones que necesitábamos. Y vamos a escribir los siguientes comandos. Xmesh para crear. Linspace. Lo vamos a resolver para los valores recuerden, desde 0 en X hasta 10. ¿Cuántos puntos queremos ponerle? Pongámosle unos 50 puntos, aunque me parece bastante. Pongámosle 20 puntos. Ahí le tenía que poner punto y coma para que no aparecieran los valores. Y ahora, yGuess va a ser igual. Entonces recuerden que aquí ponemos en el punto inicial es 40, en 0. Y los capas, yo voy a asumir un capa de 10. Ok, ya tenemos. Y ahora ponemos solinit. Va a ser igual vp-init. Esta palabra es una palabra reservada, que es la que les crea las condiciones iniciales. Entonces la tienen que poner así como está. Xmesh y yGuess. ¿Okay? Si le doy enter así como está, él ya te crea todo. Te crea los 20 valores que va a tener X, los valores iniciales para Y, ¿verdad? Y todo, ahí está. Y ahora ocupamos la sintaxis. La solución, ustedes le pueden poner, ¿verdad? Como quieran en la variable. Está bien, sol va a ser igual bvp5c. Recuerden, la función se llamaba varilla, la que creamos. Luego la otra función que vamos a llamar es la de condiciones iniciales, bcfun. Y luego solinit, que contiene todas las condiciones del problema. Listo. Ahí tenemos ya la solución. En X me ha encontrado y en Y. Ahora solo vamos a graficar. Así como está ahí, plot solución.x, solución.y. Si se fijan, esta es una variable de tipo estructura que contiene varias variables adentro. Al ponerle un punto, yo le estoy diciendo qué variable es la que yo quiero graficar. Y le vamos a poner así, ¿verdad? Que me la una con una línea con un marcador circular sencillo. Y listo. Recuerden que ahí me va a generar dos gráficos. Uno que va a ser la función de las temperaturas, que es la solución del problema. Y si se fijan, MATLAB converge ya de un solo. O sea, internamente yo le especifico capa, pero él hace las iteraciones y todo para que me dé el valor que es. Por lo tanto, llega a 200. No lo tengo que estar repitiendo varias veces. Entonces va desde 40 hasta 200. Y en anaranjado estaría la solución para la derivada. La derivada en realidad no me interesa mucho, chicos, aquí. Pero aquí están las dos, pues, por cualquier cosa. La de abajito sería la derivada, que es la variable z, que es t sub 2 en este caso. Y la primera, que es la solución real, la solución que me interesa, que es temperatura versus x. Entonces esta es igualita a lo que hicimos en Excel, si se acuerdan de cómo era la gráfica. Era igual. A ver por dónde quedó la gráfica. Creo que hasta la quité, por ahí está. Entonces realmente es la misma gráfica que acá. Empieza en 40 y termina en 200. Entonces ahí estaría. Si se fijan, son como unos 2 pasos adicionales lo que precisamos. Pero una vez siguiendo la guía que está aquí, yo se las he hecho lo más explicativa posible. En 3 diapositivas está toda la explicación. Ustedes solo van a hacer aquí como problemas de valores iniciales lo mismo. La novedad es que hay que crear una función para las condiciones iniciales. La expresamos así, ¿verdad? Restándola. Y luego aquí vienen como los comandos adicionales que tenemos que ejecutar, que son bastante sencillos. Luego aquí esto es de pegar, esto no lo vamos a cambiar. Y aquí solo le vamos a poner según cómo le llamamos a las funciones.
Ahí está la sintaxis. Entonces eso sería, en MATLAB la ventaja que tiene es que si seguís esos pasos, si ya tenés un poquito de práctica entre 5 o 10 minutos, cuidado, en 5 minutos ya resolvés cualquier problema, incluso los problemas que aquí nos tomó bastante tiempo pues para estar calculando todo el montón de alfa, pues en MATLAB lo haces más rápido, siempre que tengas cuidado. Igual aquí un signo mal puesto, cualquier, también les va a dar un resultado erróneo, entonces tienen que tener cuidado con eso. Ok, entonces eso sería, pues ahí ya les expliqué cómo hacer para problemas de valores de frontera con tanto tiro al blanco, con el método de diferencia finita. Aquí lo hicimos en Excel, ustedes saben que en MATLAB esto es bastante sencillo. Bueno, nos daría el mismo resultado, cómo resolver esta matriz con este vector. Y en MATLAB está ya la función especial que en este caso era BVP5C, que es la que nosotros vamos a utilizar. Y ya con eso te lo resuelve. Ok. Entonces